Con la edad, los problemas diarios no desaparecen, solo cambian de forma. Ya no es la prisa del trabajo ni la preocupación por los hijos pequeños. Ahora son otros. El cuerpo que falla, la memoria que a veces traiciona, la soledad que se cuela en las tardes largas, la falta de paciencia de quienes te rodean. Cada día parece una prueba nueva, un recordatorio de que el tiempo no se detiene y que la vida ya no es como antes. Y en medio de eso, a veces te preguntas, ¿de verdad todavía tengo algo que hacer aquí? Hay momentos en que la casa se siente demasiado silenciosa y en que las cargas parecen injustas. Porque sí, es injusto sentir que lo diste todo y ahora vives con la sensación de que sobras. Es injusto que las llamadas lleguen cada vez menos, que los nietos apenas te conozcan, que tu esfuerzo se olvide. Y lo peor es que te lo tragas en silencio, porque sabes que si lo dices en voz alta, muchos lo tomarán como queja. Y es ahí donde entra Dios, porque cuando nadie escucha, Él escucha. Cuando nadie ve tus lágrimas, Él las ve. Cuando tú mismo dudas de tu valor, Él te recuerda que sigues siendo su hijo y que mientras respires, hay propósito. Dios no se olvida de los suyos, aunque el mundo se olvide. Quizá no te devuelva la juventud, ni cure cada dolor, ni llene la mesa de compañía, pero sí te sostiene para que no caigas. Te da fuerzas cuando ya no tienes, y calma cuando la mente se llena de tormentas. No te confundas. Confiar en Dios no es cruzarse de brazos esperando un milagro. Es levantarse cada día con la certeza de que no estás solo, aunque lo parezca. Es decidir no rendirte aunque duela, porque sabes que tu vida tiene un valor que va más allá de lo que otros reconozcan. Es entender que aún con arrugas, con achaques y con silencios, sigues teniendo un lugar en este mundo. Y cuando pienses que ya nada tiene sentido, recuerda que el simple hecho de despertar cada mañana es una oportunidad que Dios te regala. Una más para reconciliarte, para perdonar, para agradecer, para dejar huella, aunque sea en un gesto pequeño. Porque si hoy tienes vida, es porque todavía hay algo pendiente que solo tú puedes hacer. A veces la gente piensa que Dios solo está cuando todo sale bien, cuando hay salud, cuando hay trabajo, cuando la familia está unida. Pero cuando las cosas se tuercen, cuando el dolor se mete hasta los huesos, muchos creen que Dios se fue, que los abandonó. Y no es así. Dios no se va. Somos nosotros los que dejamos de mirar. Porque cuando llega la enfermedad, la traición, la pérdida o el fracaso, lo primero que hacemos es preguntar, ¿por qué a mí, Dios? Pero pocas veces preguntamos, ¿para qué? Y es ahí donde cambia todo. Porque Dios no siempre evita la tormenta, pero siempre enseña algo dentro de ella. No siempre apaga el fuego, pero te enseña a no quemarte con él. Hay días en los que no entiendes nada, en los que la vida parece injusta, vacía, sin sentido. Días en los que rezas y sientes que tus palabras se quedan flotando, sin respuesta. Pero aunque no lo sientas, Él te escucha. Aunque no lo veas, Él actúa. Porque Dios no siempre grita. A veces sus respuestas llegan en silencio, en calma, en un pequeño cambio que solo se nota cuando miras hacia atrás. Dios no promete una vida sin problemas. Promete estar contigo cuando lleguen. No te da todo lo que pides. Te da lo que realmente necesitas, aunque a veces duela. Porque Él no te quiere cómodo, te quiere consciente. No te quiere dormido en la rutina. Te quiere despierto, creciendo, entendiendo que cada prueba tiene un propósito. Y si alguna vez te has sentido perdido, recuerda esto. Dios nunca te soltó. A veces te dejó caminar solo para que aprendieras a confiar, no en los demás, sino en Él. A veces permitió que se cerraran puertas, porque lo que pedías no era lo que te convenía. No lo olvides, hasta los silencios de Dios están llenos de intención. Así que no te quejes si no entiendes todo ahora.
Hay procesos que solo se comprenden con el tiempo. Hay oraciones que parecen no tener respuesta, pero que en realidad están siendo trabajadas desde lo invisible. Dios no se equivoca, aunque su manera de actuar no encaje en tus planes. Confía, incluso cuando duela, porque la fe no es creer cuando todo está bien, sino cuando no tienes motivos y aún así decides seguir creyendo. Hay momentos en la vida en los que no sabes si llorar, gritar o quedarte callado. Momentos en los que el dolor se siente tan profundo que hasta rezar duele. Y entonces pasa algo que casi nadie dice en voz alta. Te enojas con Dios, le reprochas, le preguntas por qué permitió lo que tanto te dolió, por qué no te escuchó, por qué no cambió las cosas. Y está bien, nadie lo dice, pero enojarte con Dios no te aleja de Él, te acerca desde tu verdad. Porque solo se enoja con Dios quien alguna vez confió de verdad, quien esperó, quien amó, quien creyó. No hay distancia más grande que la del silencio del alma, y sin embargo, Dios también habita en ese silencio. A veces no entiendes sus planes porque los miras desde tu herida, no desde su propósito. Quisieras que todo fuera más fácil, más rápido, más justo, pero la vida no funciona así. Dios no te quita lo que amas por crueldad, te lo quita cuando ese amor empieza a destruirte. No cierra puertas por capricho, las cierra porque detrás hay algo que todavía no estás listo para sostener. El problema es que queremos que Dios actúe como nosotros, que piense como nosotros, que nos cumpla cuando exigimos. Pero Dios no trabaja a nuestro ritmo, trabaja al suyo. Y mientras tú desesperas por una respuesta, Él está obrando en silencio, acomodando piezas que tú ni siquiera sabes que existen. No te castigues por dudar, por sentirte vacío, por perder la fe de vez en cuando. Todos hemos estado ahí. Todos hemos sentido que nuestras oraciones rebotan en el techo. Pero aunque tú te alejes, Dios no se va. Aunque le cierres la puerta con tu enojo, Él se queda del otro lado esperando que le abras cuando el dolor baje. Porque la fe no siempre es gritar, creo en ti. A veces es susurrar, ayúdame a creer otra vez. A veces no se trata de entender, sino de aceptar. De confiar en que lo que hoy duele, mañana puede ser una bendición disfrazada. Dios no necesita que seas perfecto, solo que seas honesto. Que te acerques con el corazón, incluso roto, incluso cansado. Porque la fe no es de los que nunca dudan, sino de los que, a pesar de sus dudas, siguen volviendo. Así que si hoy estás peleado con Dios, háblale, no con miedo, sino con el alma. Cuéntale lo que no entiendes, lo que te duele, lo que te pesa. Porque Él no se ofende con tu dolor, lo abraza. No te juzga por tus lágrimas, las recoge. Y cuando menos lo esperes, sentirás esa paz suave que llega sin razón aparente. Y sabrás que no estabas solo. Nunca lo estuviste. Creer en Dios cuando todo va bien es fácil. Cuando el cuerpo todavía responde, cuando hay pan en la mesa y alguien que te espera al llegar a casa, la fe parece algo natural. Es sencillo decir, gracias, Dios, cuando la vida no duele. Pero la fe verdadera no se mide en los días de calma, sino en las noches en que no entiendes nada. Cuando el silencio pesa, cuando sientes que tus oraciones rebotan contra el techo, cuando te arrodillas y no sientes consuelo, ahí, justo ahí, es donde la fe se pone a prueba. Hay momentos en los que parece que Dios se ha escondido, como si te hubiera dejado solo con tus problemas, tus miedos y tus culpas. Pero no se trata de ausencia, sino de propósito. Dios también calla para que escuches lo que tu ruido interno no te deja oír. A veces te quita lo que más quieres, no para castigarte, sino para que mires lo que ignorabas, que habías puesto tu fe en lo que podías controlar, no en lo que debías confiar. Nos enseñaron a pedir,
pero no a entender, a esperar milagros rápidos, pero no a tener paciencia cuando la vida se rompe en pedazos. Muchos confunden fe con comodidad. Piensan que creer en Dios es garantía de que las cosas saldrán bien, como si Él fuera un refugio para no sentir dolor. Pero creer de verdad implica aceptar que habrá pérdidas, silencios y caminos que no entenderás. La fe no es cerrar los ojos y esperar un milagro. Es mantenerlos abiertos mientras todo se desmorona y seguir diciendo confío. Es seguir caminando aunque los pies sangren. Es seguir esperando aunque el tiempo duela. La fe se demuestra cuando eliges no rendirte, cuando sigues hablando con Dios aunque sientas que Él no responde. Hay quienes se enojan con Dios porque la vida no salió como esperaban. Dicen que Él los abandonó, que no escuchó sus súplicas, que no cumplió lo prometido. Pero Dios no te falla, te forma. No siempre te da lo que quieres, te da lo que necesitas, aunque eso duela. Te quita lo que te estanca, te rompe para que crezcas, te enfrenta para que despiertes. Porque hay dolores que no son castigo, son empujones del alma. La fe no te evita el sufrimiento, te enseña a atravesarlo con sentido. Cuando la vida se vuelve dura y el futuro parece incierto, es fácil dudar. Pero incluso en medio del caos, Dios sigue obrando. Él no siempre calma la tormenta, a veces te enseña a caminar sobre el agua. Y esa enseñanza es más valiosa que cualquier milagro. Porque la fe no te garantiza una vida sin tropiezos, pero sí te da la fuerza para levantarte una y otra vez. Cada golpe te moldea, cada pérdida te limpia, cada silencio te revela algo que las palabras no pueden explicar. Llegará un día en que mirarás atrás y entenderás. Te darás cuenta de que aquel silencio no fue abandono, sino preparación. Que aquella pérdida no fue injusticia, sino redirección. Que aquel dolor no fue castigo, sino una manera de hacerte más fuerte. Dios no siempre actúa de la forma que esperas, pero siempre actúa. Lo hace en lo invisible, en lo que no puedes explicar, en lo que solo el alma reconoce. Y cuando entiendes eso, algo dentro de ti cambia. La fe deja de ser una palabra y se convierte en una manera de vivir. Ya no necesitas entenderlo todo, solo confiar. Porque incluso cuando no ves, Dios sigue ahí, trabajando en lo que todavía no comprendes. Y esa certeza, aunque parezca pequeña, es lo que sostiene a los que no se rinden. Creemos que para sentir a Dios necesitamos silencio absoluto, una iglesia vacía o una montaña al amanecer. Pero no siempre se manifiesta entre rezos ni en los grandes milagros. Dios también se asoma en lo pequeño, en lo que la costumbre nos ha hecho pasar por alto, en el café caliente que te espera por la mañana, en la mano que te saluda, en el abrazo que no esperabas. Está en esa persona que te escucha cuando no sabes cómo empezar a hablar, en el perro que mueve la cola cuando entras, en el viento que te despeina y te recuerda que sigues vivo. No hay un solo día sin su presencia, solo días en los que no la notamos. Vivimos tan apresurados, tan llenos de preocupaciones, que terminamos creyendo que Dios está ausente porque no sentimos nada extraordinario. Pero, ¿y si el milagro no está en lo grandioso, sino en lo simple? ¿Y si lo divino no se esconde, sino que espera que tú desaceleres lo suficiente para mirar? Dios no solo se muestra en los momentos de fe profunda, también en los de cansancio, en los de duda, en los días comunes donde sientes que no pasa nada. Él también está ahí, sosteniéndote mientras te quejas, mientras lloras, mientras piensas que estás solo. Hay personas que esperan señales del cielo y no se dan cuenta de que ya las tienen frente a los ojos. Un amigo que te llama justo cuando más lo necesitabas, una canción que llega en el momento exacto, una frase que te sacude en medio de un mal día. No son casualidades, son recordatorios. Son maneras sutiles en las que Dios te dice, sigo aquí. Pero para reconocerlo, hay que aprender a mirar distinto. No con los ojos del miedo, sino con los del alma.
Muchos buscan a Dios solo cuando la vida duele, y cuando el dolor pasa, lo olvidan. Pero la fe no se trata de pedir que todo se arregle, sino de mantener el corazón abierto incluso cuando nada parece tener sentido. Creer no es esperar que Él resuelva tus problemas, sino permitirle acompañarte mientras los enfrentas. Porque Dios no siempre quita la carga, a veces te da la fuerza para cargarla, y aunque no lo veas, te sostiene en cada paso. A veces la fe se reduce a seguir respirando, a levantarte cuando no tienes ganas, a agradecer sin motivo, a confiar cuando no entiendes. Eso también es espiritualidad, la humildad de aceptar que no puedes con todo, pero tampoco estás solo. Dios no se esconde de ti, simplemente espera que lo reconozcas entre lo cotidiano, en la vida que ya tienes, en lo que aún queda, no solo en lo que perdiste. La vida se vuelve más liviana cuando dejas de buscar a Dios en lo perfecto y lo encuentras en lo real. Porque lo sagrado no siempre brilla, a veces se disfraza de rutina. Lo divino no siempre se siente, a veces simplemente está. Y cuando aprendes a verlo ahí, en tu cansancio, en tu tristeza, en tus risas, algo dentro de ti se aquieta. Entiendes que no hace falta ver para creer, que no necesitas pruebas cuando tienes paz. Dios no solo está en los cielos, está en la vida misma, en tu historia, con sus errores y sus redenciones, en tu cuerpo cansado que todavía se levanta, en tus manos que siguen dando aunque no reciban, en tu alma que, a pesar de todo, aún tiene fe. Y cuando logras ver eso, te das cuenta de que no hace falta buscar a Dios. Él nunca se ha ido. Hay momentos en los que uno se arrodilla, pide, suplica, y nada pasa. Días en los que hablas con Dios y parece que no escucha, en los que el silencio duele más que cualquier respuesta. Te sientes abandonado, confundido, con el corazón hecho trizas. Y te preguntas por qué, si siempre has creído, si has hecho lo correcto, si te has esforzado tanto, la vida te paga con pruebas tan duras. Y es ahí donde muchos se alejan, donde la fe se tambalea, donde el alma se llena de rabia y tristeza. Pero déjame decirte algo, el silencio de Dios no es ausencia, es enseñanza, es ese espacio donde Él te prepara para entender lo que ahora no comprendes. A veces, Dios calla porque si hablara, no aprenderías a escucharte. Si resolviera todo de inmediato, no conocerías tu propia fuerza. Si te evitara el dolor, no descubrirías el valor de la esperanza. Porque sí, el silencio duele, pero también forma, moldea, despierta, te obliga a mirar adentro, a buscar respuestas no en los cielos, sino en tu propia conciencia. Y aunque no lo parezca, ese silencio está lleno de presencia, de un amor que te deja caer solo para enseñarte a levantarte, de una paciencia que espera a que tú te reconcilies contigo mismo antes de que Él vuelva a hablar. Hay etapas de la vida donde todo parece perder sentido, donde ya no sabes qué más ofrecer, qué más intentar, qué más rezar. Te sientes vacío, sin rumbo. Pero justo ahí, cuando crees que todo se derrumba, Dios está más cerca que nunca, porque no se muestra en la comodidad, sino en la oscuridad. Es en ese vacío donde te enseña que la fe no se trata de creer cuando ves el milagro, sino de mantenerte de pie cuando no hay señales. Esa es la verdadera fe, la que se sostiene en medio del silencio, la que no necesita promesas, la que confía aún sin entender. Hay quienes dicen, Dios me olvidó, pero ¿cómo podría olvidar a quien creó con tanto amor? No, Él no se olvida. Somos nosotros quienes dejamos de sentirlo cuando la vida se pone difícil, porque confundimos su silencio con desinterés, cuando en realidad es su manera de fortalecernos. Él no te abandona, te prepara, no te castiga, te moldea, no te ignora, te espera. Dios no siempre contesta con palabras, a veces responde con tiempo, con personas que llegan justo cuando deben, con oportunidades que se abren después de muchos intentos fallidos.
con paz cuando ya no puedes más, con calma cuando todo grita dentro de ti. No subestimes el silencio. Muchas veces es la forma más profunda de respuesta. La fe madura cuando entiendes que no todo se trata de recibir, sino de resistir. Que el propósito de orar no siempre es cambiar las cosas, sino cambiarte a ti. Porque hay dolores que no se van, pero se vuelven más llevaderos cuando los miras con fe. Hay caminos que no se aclaran, pero se vuelven más ligeros cuando dejas de exigir y empiezas a confiar. Si hoy sientes que Dios guarda silencio, no te desesperes. No significa que te haya soltado. Significa que está esperando a que confíes sin condiciones, a que sueltes la necesidad de tener el control, a que creas, no porque todo salga bien, sino porque sabes que pase lo que pase, Él sigue contigo. Y cuando finalmente vuelvas a escuchar su voz, en una respuesta, en una paz, en un abrazo, entenderás que nunca se fue, que su silencio fue parte del proceso, que todo ese tiempo, mientras tú dudabas, Él ya estaba obrando a tu favor, solo que necesitabas silencio para aprender a escuchar. A veces pensamos que Dios se olvidó de nosotros, que no escuchó nuestras oraciones, que se distrajo con los problemas del mundo y que por eso las cosas no suceden cuando las necesitamos. Pero no, Dios no llega tarde. Llega cuando tu corazón está listo para entender lo que antes no podías aceptar. Porque hay cosas que uno pide desde la desesperación, desde el miedo o la carencia, y Él no las concede, no porque no quiera verte bien, sino porque sabe que si las tuvieses antes de tiempo, no sabrías sostenerlas. Lo que tú llamas demora, Él lo llama preparación. Lo que tú ves como castigo, Él lo usa como enseñanza. Es normal cansarse de esperar. Somos humanos y la incertidumbre nos duele. Queremos respuestas rápidas, soluciones inmediatas, milagros a la medida de nuestro deseo. Pero Dios no se mueve a la velocidad de tu impaciencia, se mueve al ritmo de tu madurez. No da pasos sin propósito. Cuando algo se retrasa, no es para hacerte sufrir, sino para hacerte crecer. Porque antes de entregarte lo que pediste, Él te entrega lo que necesitas: fortaleza, paciencia, humildad, fe. Y muchas veces, esos regalos vienen envueltos en pérdidas, en puertas cerradas, en lágrimas. Dios no trabaja con relojes, trabaja con procesos. Por eso, hay oraciones que no se contestan de inmediato, porque primero tienen que transformarte. Hay promesas que tardan, porque aún no estás preparado para el peso de su cumplimiento. Y aunque duele aceptarlo, hay momentos en los que lo que pides no llega, no porque no te lo merezcas, sino porque no es lo que realmente necesitas. Dios no complace caprichos, guía destinos. Y su silencio, su aparente tardanza, es parte de un plan que siempre termina teniendo sentido cuando lo ves con los ojos del alma, no con los del ego. ¿Sabes cuántas veces Dios te salvó de algo que tú pedías a gritos? De una relación que no te habría dejado crecer, de un trabajo que habría apagado tu espíritu, de una oportunidad que no te habría hecho bien. Nosotros solo vemos el instante. Él ve el camino completo. Nosotros medimos el tiempo en días. Él lo mide en propósito. Por eso, cuando sientas que todo se retrasa, no pierdas la fe. Quizá no estás siendo rechazado, solo estás siendo protegido. El problema es que nos enseñaron a ver la fe como un intercambio. Si creo, recibo. Si rezo, se cumple. Pero la verdadera fe no se mide por resultados, sino por resistencia, por tu capacidad de confiar incluso cuando nada cambia, por seguir agradeciendo aun cuando el milagro no llega, por creer que lo que hoy no entiendes, mañana será la pieza que faltaba para entender toda tu historia. Porque cuando Dios actúa, no solo cambia lo que te rodea, cambia lo que eres. Hay un momento en la vida en que te das cuenta de que lo que esperabas ya no duele.
que el vacío se llenó de calma, que el tiempo, ese mismo que maldecías, fue sanando sin que te dieras cuenta. Y ahí entiendes que Dios sí llegó, pero no con lo que pedías, sino con lo que necesitabas: paz. A veces, su respuesta no es un sí ni un no, es un confía. Y esa palabra lo cambia todo, porque te libera de la ansiedad de controlar lo que no depende de ti. Dios no llega tarde porque nunca se va. Siempre está obrando, aun cuando tú no lo ves, en lo invisible, en lo cotidiano, en esos pequeños giros de la vida que luego entiendes como señales. Él no olvida, no posterga, no abandona. Solo espera a que tu alma esté lista para recibir lo que el tiempo no podía darte antes. Porque cuando llega, todo encaja, todo tiene sentido, y comprendes que cada lágrima, cada espera, cada silencio, también era parte del milagro. Hay momentos en la vida en los que ya no puedes más. Lo has intentado todo: cambiar, perdonar, resistir, aparentar que estás bien. Pero por dentro te estás cayendo a pedazos. Y es ahí, justo cuando sientes que no queda fuerza ni razón, cuando Dios se asoma. No porque quiera verte débil, sino porque al fin bajaste la guardia. Porque cuando uno se rinde ante Él, ya no desde la desesperación, sino desde la entrega, empieza una transformación que no depende de lo que pasa afuera, sino de lo que despierta adentro. Dios no siempre te saca del fuego. A veces te acompaña dentro de él para enseñarte que el fuego no quema a quien confía, que no hay prueba que él permita sin propósito. Y aunque tú no entiendas, aunque duela, aunque sientas que el cielo guarda silencio, su mano no te suelta. Hay días en los que no ves señales, en los que oras y parece que tus palabras rebotan en el techo. Pero Dios escucha incluso lo que callas. Escucha tus pensamientos cuando no puedes orar, tus lágrimas cuando no puedes hablar, tus suspiros cuando ya no tienes fuerzas. El problema es que queremos a Dios solo cuando las cosas salen bien, pero la verdadera fe se demuestra cuando todo sale mal, cuando te arrodillas no para pedir, sino para agradecer, cuando reconoces que sin Él no hay camino, no hay paz, no hay sentido, porque la vida sin fe se vuelve ruido y el alma sin Dios se apaga. Él no necesita que lo entiendas, necesita que confíes, que creas en su tiempo, en su manera, en su promesa. Que dejes de pelear con lo que no puedes controlar y empieces a soltar en sus manos lo que te está consumiendo. Hay heridas que solo Dios puede tocar. Heridas que ningún psicólogo, ningún amigo, ninguna distracción puede sanar. Son esas que duelen en el alma, esas que vienen del pasado, del cansancio, del miedo. Y cuando se las entregas a Él, poco a poco, sin darte cuenta, comienzas a sanar, porque su amor no te juzga, no te exige, no te compara, te abraza tal como eres, con tus errores, con tus dudas, con tu historia. Dios no te pide perfección, te pide entrega, quiere que confíes, que descanses, que creas que lo que hoy parece tu final puede ser el inicio de algo nuevo. Hay quienes dicen que la fe no cambia las cosas, pero sí lo hace. La fe cambia a las personas y las personas cambian las cosas. La fe te da la serenidad que no se compra, la esperanza que no se apaga, la fortaleza que no se explica. La fe no elimina el dolor, pero te enseña a no rendirte dentro de él. Te hace caminar incluso cuando no ves el camino. Y en ese paso incierto es cuando más cerca está Dios.
porque no se revela en los milagros grandes, sino en los pequeños actos de cada día, en el aire que respiras, en la calma que vuelve sin motivo, en ese instante donde todo parece perdido y sin embargo, algo dentro de ti susurra, sigue. Dios no te ha olvidado, no te ha dejado atrás. Si estás leyendo o escuchando esto, es porque todavía hay algo que Él quiere hacer contigo, algo que no se ha cumplido, algo que aún debe florecer. No importa cuánto te hayas alejado, cuánto hayas dudado o fallado, Él no borra tu nombre de su plan, y aunque tú hayas soltado su mano, Él sigue sosteniéndote desde arriba, esperando el momento en que vuelvas a mirarlo. Así que esta vez, no le pidas tanto, háblale, dile cómo te sientes, dile que tienes miedo, que te duele, que estás cansado, y luego guarda silencio, porque ahí, en el silencio, es cuando más fuerte se escucha su voz, y te darás cuenta de algo, que nunca estuviste solo, que nunca fue coincidencia, y que todo lo que perdiste era solo espacio que Dios estaba limpiando para lo que viene. A veces la vida te pone en un punto donde ya no hay más a quien acudir. Las puertas se cierran, los planes se desmoronan y el corazón se siente como una casa vacía. Intentas mantenerte fuerte, pero hay días en los que ya no puedes fingir. Y es ahí, justo ahí, donde Dios comienza a obrar, no cuando tienes todo en orden, sino cuando tu alma ya no puede más. Porque el poder de Dios no se muestra en los que nunca caen, sino en los que se levantan con Él, cuando todo se ha roto. Dios no se olvida de ti. Aunque el silencio parezca eterno, aunque tus oraciones no tengan respuesta inmediata, Él sigue trabajando en lo invisible. No todo lo que calla está ausente. A veces el cielo guarda silencio para enseñarte a escuchar desde el alma. Él no siempre te quita el dolor, pero siempre te acompaña dentro de él. Y cuando crees que estás solo, cuando sientes que nadie te entiende, ahí está Dios, sosteniéndote con ternura, sin decir nada, pero haciéndolo todo. Hay momentos en los que el orgullo nos aleja. Creemos que podemos con todo, que no necesitamos ayuda, que la fe es cosa de los débiles. Pero luego la vida nos tumba y entendemos que no es debilidad arrodillarse, sino valentía. Que la verdadera fuerza no está en resistir solo, sino en rendirse ante Dios y decir, ya no puedo más, pero confío en ti. Porque la fe empieza donde termina el control, y cuando entregas tu miedo, tu ansiedad, tu desesperación, Dios empieza a darte algo que el mundo no puede ofrecerte: paz. Muchos le piden a Dios que cambie su vida, pero pocos le piden que los cambie a ellos. Queremos milagros, pero no transformación. Queremos resultados sin proceso. Sin embargo, Dios trabaja al revés. No te da lo que pides, te da lo que necesitas. Te quita lo que te ata, aunque te duela. Te muestra quién eres, aunque te incomode. Y con el tiempo entiendes que cada pérdida era una preparación, que cada caída era una enseñanza y que cada silencio era una respuesta distinta a la que esperabas. Dios no llega cuando tú quieres, llega cuando tu corazón está listo para entender. Y aunque duela, hay veces en que te deja vaciarte de todo para llenarte de Él. Porque no hay espacio para la fe donde hay soberbia, ni lugar para la paz donde todo se quiere controlar. Tarde o temprano, la vida te lleva al punto donde solo queda confiar. Y cuando llegas ahí, descubres algo hermoso, que Dios siempre estuvo, que incluso en los momentos más oscuros, su luz te sostuvo aunque no la vieras. Así que no temas si todo parece derrumbarse. No te asustes si sientes que estás perdiendo el rumbo. A veces, Dios no destruye tu vida,
Solo está quitando lo que no pertenece a la historia que viene. Lo que duele hoy, un día será testimonio. Y cuando mires atrás, entenderás que si algo no salió como querías, fue porque Dios tenía algo mejor preparado. Dios no te pide que seas perfecto, te pide que creas, que no te rindas, que sigas orando aunque no veas el milagro todavía. Porque mientras tú esperas la respuesta, Él está preparando el camino, a su tiempo, no al tuyo, con su sabiduría, no con tu lógica, porque donde tú ves pérdida, Él ve propósito, y donde tú ves final, Él ve un comienzo. Así que descansa, suelta el peso, cierra los ojos y confía, no porque sea fácil, sino porque Dios nunca falla. Él no llega tarde, no se equivoca y no se olvida de los suyos. Cuando todo falle, cuando el mundo te cierre las puertas, cuando sientas que ya no hay salida, recuerda esto: Dios sigue siendo suficiente.